Ah, ya. Ok. Hola, muy buen día a todos. Soy Alondra Viveros y el día de hoy me acompañan los licenciados en Administración de Empresas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la señorita Arely Cuautle, Giovanni Díaz, Gerardo Mejía, Misael Montero y Brian Luna. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias a los... Bueno, me da gusto. Ok, vamos a entrar directamente a la materia. Como ya sabrán, hoy en día la administración es muy importante en nuestra vida diaria, pero ¿se han preguntado lo importante que es trabajar en grupo? Gerardo, ¿me podrías explicar qué es un grupo o cómo se conforma un grupo, por favor? Sí, Alondra, buenas noches. Bueno, un grupo es un conjunto de personas que están reunidas circunstancialmente teniendo un tema o un meta en común, o también tienen un fin social en común. Entonces entiendo que es importante formar grupos para el hombre, ¿cierto, Misael? Claro, claro. A mi punto de vista, sí es importante formarlos, ya que el ser humano tiene las necesidades de interactuar, formar opiniones, proporcionar motivación en el mismo. Ok, a todo esto entiendo, Arely. Dime, ¿cuáles son los factores que propician la formación de un grupo? Verás, Alondra, que fundamentalmente se basan más que nada en las necesidades que todo ser humano tenemos, como son la necesidad de afecto, la necesidad de aprobación, de atención. Y es que si nos ponemos a meditar, la familia en sí es un grupo y este se da desde el mismo nacimiento. Entonces, los grupos, si no existieran, pues yo creo que individualmente sería muy difícil poder llegar a lograr una meta. Es por eso que se da el refrán o el dicho más muy conocido, ¿no? Todos necesitamos en realidad de todos. Todo esto que me acabas de decir, la verdad es muy interesante, pero ¿cuáles son los tipos que existen, Brian? Existen tres tipos de grupos informales, grupos formales y grupos virtuales. En los grupos informales se dan en la relación de los miembros de forma espontánea, es decir, por lapsos de amistad o por una problemática en común. Los grupos formales, por su defecto, están sujetos a los objetivos o metas de la organización, es decir, el cumplimiento de una serie de factores que pueden llevar a la empresa a un crecimiento. Los grupos virtuales, por su defecto, cambian la forma en la que los individuos se comunican, ya que pueden ser por medio de conferencias virtuales, lo cual facilita el intercambio de documentos o la realización de tomas de decisiones. Giovanni, ¿y cómo se caracterizan y qué los diferencia uno del otro? Pues verás, Alondra, en el caso de los grupos informales surgen en respuesta al contacto social. Son espontáneos, por lo tanto no tienen una estructura, procedimientos o normativas, pero surgen con la necesidad de satisfacer los requerimientos de una comunidad. Estos influyen directamente en su comportamiento y desempeño. Nos retroalimentan del sentido de la socialización, organización y colaboración. Y directamente el liderazgo lo influye la persona con mayor influencia social. En el caso de los formales, ya están regidos por normas y procedimientos. Tienen una estructura organizacional y está sujeto a la misma, es decir, al cumplimiento de objetivos. Ya tienen una jerarquía establecida, por lo que está a cargo de un jefe, un supervisor, un directivo, y en este caso no existe una contraposición. Perfecto. Una vez que ya entendimos la diferencia entre estos tipos, Misael, ¿cuáles son los elementos que conforman la estructura de los grupos? Claro, Alondra, mira, pues estaremos hablando de 7 variables estructurales. Entre ellos, pues empezaríamos con la de liderazgo, ¿no? Que son las que ejercen autoridad. Entre ellos está el presidente, como por ejemplo un presidente, un gerente o un supervisor. En tema de roles y papeles,
se habla de tareas o puestos designados a cumplir. En tema de normas, son lineamientos establecidos internamente. En tema de estatus, bueno, en estatus dice que es una posición jerárquica dentro de un grupo. En tamaño, pues se establece en dos opciones, ¿no? Grupos pequeños y grupos grandes. En grupos pequeños se dice que son más eficaces para realizar tareas y los grupos grandes que son más eficaces para resolver pues, problemas más grandes. En el tema de composición, se habla sobre un grupo de especialistas con conocimientos heterogéneos. Y por último, la cohesión, ya que busca que cada grupo tenga un grado de unión elevado. Entonces, ya escuchando la estructura de cómo se compone Gerardo, entiendo que esto es un fenómeno social, ¿no? Pero, ¿cómo se desarrolla todo este proceso? Ok, bueno, todo este proceso es un desarrollo. Todo este desarrollo tiene 5 etapas. La primera etapa es la formación. En esta etapa el equipo se centra en comprender el objetivo de este tema o para llegar a la meta. Seguimos con el conflicto. El conflicto, en esta surgen choques en el equipo para poder entender las diferentes opiniones de cada integrante. De ahí pasamos a la normalización. En la normalización se acepta que cada integrante tiene una idea o una opinión diferente a los demás, así que se hace un acuerdo en la que se establecen unas normas. De ahí pasamos al desempeño. En el desempeño, en este punto, el grupo ya aprendió lo que es trabajar individualmente y grupalmente. Y al último terminamos con la conclusión. En esta etapa se dan todo lo que es el final o concluyen todas las tareas pendientes para poder entregar todo esto ya al final. Y insisto que todo esto es muy interesante, la verdad. Y se escucha que la etapa más complicada es la de conflicto. Pero ¿por qué, Brian? ¿Por qué la del conflicto? Así es, una de las etapas más difíciles es la de conflicto, ya que existen choques de pensamientos o de condiciones laborales. Es decir, si estos choques no se llegan a resolver, esto puede generar que los grupos no lleguen a su autorrealización. Entonces, en los grupos es muy importante eso, que los puedan tener los gerentes o los jefes de eso una solución. Gracias. Entonces, prácticamente un grupo es un conjunto de personas que se relacionan y son interdependientes, ¿no? Y que se reunieron para conseguir objetivos específicos. Obviamente todo es un proceso, ¿no? Que implica normas, etapas, infinidad de cosas para simplemente lograr lo planeado. Pero, ¿por qué creen que hay gente que no les gusta trabajar en grupo? Que es muy individualista a pesar de que tienen una salida, se podría decir que es fácil. Giovanni. Verás, yo se lo atribuyo a dos cuestiones. Una de ellas puede ser la presión o el estrés que genera cumplir expectativas o alguna meta para el equipo. Y en otro caso podría ser la apatía de asumir ciertos roles o responsabilidades que son designadas a la persona como tal. En verdad que yo veo que es mucho más fácil llegar a un objetivo claro haciéndolo en grupo. Arely, ayúdame a invitar a toda esa gente que no se anima a que se una pues a un grupo, por favor. Claro que sí, Alondra, sabes que de hecho es una cuestión más que nada de tomar riesgos, ¿no? Así que sí, como tú dices, es invitar a las personas a que no tengamos miedo a intentar algo nuevo, porque como te mencioné anteriormente, es algo que desde el nacimiento estamos poniendo en práctica. Así que a tomar riesgos, no pasa nada. Y bueno, esto es todo. Espero les haya gustado esta pequeña entrevista a los administradores y que en realidad se animen a todo este proceso que, créanme, harán cosas grandes con esto. Y simplemente no se cierren a tener más ideas. Nos vemos pronto.